cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué privilegio que nos congreguemos a través de este medio para poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es una enorme bendición compartir este tiempo juntos. Quiero enviar un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, y gracias por compartir este tiempo con la Iglesia Bíblica El Molino. Gracias de verdad porque queremos edificar tu vida. Hoy concluimos una serie de estudios que hemos traído sobre el Evangelio de Juan. Prácticamente hemos visto cada capítulo, los 21 capítulos del Evangelio de Juan. Y aquí en este libro pudimos decir que el tema que le pusimos es el verbo Dios, Juan, el Evangelio, perdón, Juan, el Evangelio del Dios Salvador. El Evangelio del Dios Salvador. ¿Por qué? Porque a través de este Evangelio se muestra ese amor de Dios para salvar al ser humano. Desde el capítulo 1 pudimos ver cómo el apóstol Juan presenta a Jesús como el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego, a través de todo este evangelio, Juan va a probar, como lo hizo ya en todos los estudios que hemos traído, que Jesucristo es el Dios hombre. Él es Dios 100% y es hombre 100%. Una persona, pero que tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas eternamente y para siempre. Al final, el apóstol Juan termina su narración con la resurrección del Señor Jesucristo, capítulo 20 y capítulo 21 de Juan. Y a través de estos dos capítulos comienza diciendo de que María Magdalena, capítulo 20, fue al sepulcro y ella vio quitada la piedra y ya no estaba el cuerpo de Jesús ahí. Y ella pensó que habían robado el cuerpo. Luego pasamos a una segunda escena donde ella va a buscar a los apóstoles y les cuenta que ella fue al sepulcro y que no está el cuerpo de Jesús, que la piedra estaba quitada. Luego Pedro y Juan van al sepulcro, entran ahí, miran y luego se van a la ciudad. María Magdalena se queda allá al pie del sepulcro y Jesús se le aparece a ella. Es la primera que mira a Jesús resucitado. Luego ella va a la ciudad y les cuenta que Jesús ha resucitado, que ella lo vio, que ella platicó con ella. Esa misma noche, tipo 8 o 9 de la noche, estaban los apóstoles reunidos, las puertas cerradas, y Jesús se puso en medio de ellos. Les dijo, miren mis manos, aquí están las cicatrices, miren mi costado, tóquenme, mírenme, por favor, convénzanse, yo soy, me levanté de los muertos. Y dice que ese día no estaba Tomás ahí. Y Tomás les dijo, cuando ellos le contaron, hemos visto al Señor, dijo, no puedo creer. Si no lo miro, no voy a creer. 8 días después, Jesús llega, el siguiente domingo, y ahí estaba Tomás. Y Jesús le dice, mira Tomás, aquí estoy, tócame. Y Tomás se convence y cae adorando a Jesús y le dice, Rey mío y Dios mío. El Señor Jesús, hermanos, resucitó de los muertos. Él se levantó de la tumba victorioso, victorioso. Y ese es el triunfo total del Señor. Su muerte, sepultura y resurrección son los 3 eventos más importantes. Y por eso, al dividir este libro, para efecto de estudio, lo dividimos en 8 partes. Y esta última parte, el verbo de Dios, obtuvo la victoria de las victorias, la resurrección de entre los muertos. Así le hemos titulado a esta última sección.
el Verbo de Dios obtuvo la victoria de las victorias. ¿Cuál es? Es la resurrección de entre los muertos. La historia de Juan, entonces, como ustedes pudieron escuchar ahora, comienza presentando a Jesús como el Verbo de Dios, como el Dios hombre, y termina con el Cristo resucitado, con ese Dios hombre que muere, que es sepultado, pero que al tercer día resucita. Y termina entonces con esta nota de victoria, que Cristo se ha levantado de los muertos. El Evangelio, mis queridos hermanos, el Evangelio es el Señor Jesucristo. Todo el Evangelio tiene que ver con la persona de Cristo. Y la resurrección de Cristo nos revela quién es Jesús. Nos revela lo que Él es de verdad. Todo el cristianismo, entonces, todo el cristianismo se puede resumir en esta oración. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero ha resucitado. Él vive y es el Señor y Salvador. Ese es el Evangelio, eso es el cristianismo. Lo repito y lo resumo. Todo el cristianismo, todo el Evangelio puede resumirse en esta oración. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y ha sido exaltado como el Rey y Salvador, el amo y Señor del universo. Si nosotros quitamos la resurrección de Cristo, no queda nada. Si quitamos a Cristo de esta ecuación, no queda nada. No queda nada. Cristo es el centro del mensaje del Evangelio. Cristo es el corazón y el centro del cristianismo, pero es el Cristo que vino, que nació, que vivió, que murió, que fue sepultado y que resucitó. Cuando nosotros leemos la Escritura, mis queridos hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios, por ejemplo, comienza en los evangelios, pero no le dan una definición clara de lo que es la resurrección. Mire qué interesante. Habla de la resurrección, pero no dicen qué es la resurrección. Y quiero decirles, hermanos, que he estado trabajando mucho en la mente y la palabra y muchas cosas para poder presentarles una definición realmente de lo que es la resurrección de Cristo. Y para comenzar, la primera cosa que quiero decir es lo que no es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no es revivir, es decir, no es volver a la vida terrenal como antes. Por ejemplo, eso pasó con Lázaro, eso pasó con el hijo de la viuda, eso pasó con la hija de Jairo, eso pasó con los que resucitaron en el Antiguo Testamento. Ahí en el Antiguo Testamento también mucha gente resucitó, pero realmente lo que ocurrió fue que ellos murieron físicamente y luego volvieron a vivir, pero de la misma forma. De la misma forma. No es una resurrección como la de Cristo. Yo quiero que ustedes miren algunos detalles conmigo. Miren 1 Corintios capítulo 15, por favor. Vamos a estar refiriéndonos en varios pasajes a este capítulo. Como yo les dije, hermanos, ustedes van y leen los evangelios y no encuentran una definición de lo que es la resurrección. Van a las epístolas y a todas las epístolas del Nuevo Testamento y el único que trata de acercarse a enseñarnos y a tratar de describirnos la resurrección es el apóstol Pablo. Es el único. ¿Qué dice 1 Corintios 15? Yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor, el versículo 20. 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, subraya esta palabra porque esta palabra nos va a dar luz. Primicias. Versículo número 21. Porque por cuanto la muerte entró
por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Ya hablamos del orden de la resurrección. Cristo, las primicias. Por favor, subraye esta palabra de nuevo. Cristo, las primicias. Y vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Mire conmigo Colosenses 1, 18, por favor. El apóstol Pablo, hablando de Cristo como el preeminente, ya enseñamos Colosenses acá también, dice que Cristo es preeminente en todo debe tener la preeminencia. Pero yo quiero que mire conmigo el verso número 18, dice Colosenses 1, 18. Y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia dice que Cristo en todo debe tener el primer lugar. Ahora, hermano, subraya esta palabra de nuevo. Primogénito de entre los muertos. Pablo allá en Corintios 15, 1 Corintios 15, habla de primicias. Colosenses 1:18 habla de primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Las primicias en el Antiguo Testamento, hermano, era la fiesta donde los hebreos recogían los primeros frutos que maduraban en los árboles, no importa qué tipo de árbol fuera, mango o aguacate o lo que fuera, los primeros frutos los tomaban, o las cosechas. El primer trigo que ya estaba maduro, ellos lo iban y lo cortaban y lo traían al templo como una ofrenda para Dios. Eso era la primicia. ¿Qué era la primicia? Era lo primero. Y se traía como una ofrenda de gratitud porque por fe se esperaba una gran cosecha. Ahora Pablo usa esa palabra, 1 Corintios 15, para decir que Cristo es las primicias. Ahora, hermano, y Lázaro no fue antes de Cristo. Y la hija de Jairo no resucitó antes de que Cristo resucitara. Y los del Antiguo Testamento no resucitaron antes de Cristo. ¿Por qué a Cristo se le llama las primicias? Pero aquí en Colosenses 1:18 se le llama el primogénito. ¿Qué era el primogénito? Era el primer hijo nacido en una familia, en una pareja. El primogénito era el primer hijo. Hermanos, eso implicaba que habían más hijos allá. Ahora, cuando dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos, lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo es el primero en resucitar de los muertos. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y los que resucitaron antes de Cristo? Es que esos solamente volvieron a la vida, no resucitaron como Cristo resucitó. Esa es una diferencia abismal. Por ejemplo, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Dónde está Lázaro? Bueno, Lázaro está en la tumba. Lázaro volvió a morir. Un día va a resucitar. Ahora, ¿qué pasó con el hijo de la viuda? Él no quedó vivo para siempre. Él no anda caminando por ahí en las calles de Jerusalén. Él volvió a morir, hermanos. Por eso es que aquí la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Cristo es las primicias. Entonces, resucitar, ¿qué no es? Es volver otra vez a la vida terrenal como antes. Lázaro resucitó y siguió viviendo con sus hermanas y siguió caminando por Jerusalén con el mismo cuerpo y volvió a pecar y volvió a ser la misma persona que era antes. Ellos volvieron a la vida desde los muertos.
Y claro, ellos estaban muertos y el Señor los resucitó. En el Antiguo Testamento hubo muertos que fueron resucitados, pero fueron resucitados para volver a la vida normal en la misma forma, y de esa forma volvieron a morir otra vez. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la resurrección? Y es aquí donde nosotros tenemos que basar esta definición en la persona de Jesucristo, porque Él es el único que ha resucitado de verdad. Por eso se le llama primicias, primero, y primogénito, primero. ¿Por qué? Porque la forma en que Cristo resucita, nadie ha resucitado. Jamás. Nosotros, si morimos, vamos a resucitar de la forma en que Cristo resucitó. Si usted mira conmigo en el libro de 1 Corintios 15, dice así el apóstol Pablo en el versículo número 23. Mire conmigo 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Dice que hay un orden de la resurrección. Yo me acuerdo que yo di una enseñanza sobre esto, hablando del Evangelio de Juan, y dice la palabra, Cristo las primicias, Él es el primero. Y luego, ¿qué dice? Los que son de Cristo en su venida. Eso implica, mis hermanos, eso implica que cuando Él venga, va a haber otra resurrección de los muertos. Y cuando Él venga y estos muertos resuciten, van a resucitar de la misma forma en que Cristo resucitó. Ya no para volver a pecar, ya no para volver a la misma vida que teníamos antes, de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de todo esto que hacemos hoy, sino en una condición completamente diferente. Ahora, yo quiero aclarar algo en este punto, mis hermanos. Los únicos que van a resucitar de esa forma son los que mueran en Cristo, los santos del Antiguo Testamento. Los impíos solo vuelven a la vida para ser condenados. Y eso está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Dice, y los otros no volvieron a vivir. Los impíos, las personas sin Cristo van a resucitar como murieron, para ser condenados eternamente al infierno. Solo se va a suspender la muerte y ahí van a estar condenados en el infierno, pero no van a ser transformados, ni van a ser glorificados, ni van a ser como el cuerpo de Cristo y como nuestro cuerpo resucitado. No, 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 no. Solo Cristo y los que murieron con su fe en Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la iglesia y en los que reciban a Cristo en la tribulación y mueran, eso vamos a resucitar con cuerpos glorificados como el cuerpo de Cristo. Los impíos resucitarán, volverán a la vida, pero para ser juzgados y condenados eternamente al infierno. Ahora, hermanos, preguntamos entonces, ¿qué es la resurrección? Y vamos a tratar de dar una pequeña definición que hemos tratado de hacer pensando en los elementos. Porque como yo les dije, los evangelios no definen qué es la resurrección. Pablo es el que más se acerca y reflexiona sobre este tema de la resurrección. Él explica que lo que ocurrió con el Señor Jesucristo fue una transformación gloriosa de su cuerpo, volviéndolo a la vida desde la muerte verdadera. Esto es importante. Cristo no se desmayó en la tumba, ahí en la cruz. Cristo muere. Cuando José de Arimatea va osadamente a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, la Biblia dice que Pilato mandó personas que constataran que Jesús había muerto. Y una vez que comprobaron que Jesús estaba muerto, le dieron el cuerpo a José de Arimatea y a Nicodemo y ellos lo sepultaron.
Jesús no se desmayó. Jesús no fue robado, no fue quitado de la cruz y fue puesto ahí temporalmente en la tumba y después se lo robaron y se lo llevaron y lo reanimaron. No, 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 no. Cristo estuvo 3 días muerto y él resucitó. El Señor recibió ese soplo vital del Espíritu omnipotente de Dios, formando o transformando lo corruptible en incorruptible, lo débil en fuerte, lo mortal en inmortal. Mire conmigo de nuevo 1 Corintios capítulo 15, por favor. Dice así el apóstol Pablo en el versículo número 42. 1 Corintios 15, 42. Dice la Escritura: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, este cuerpo va a la tumba, al sepulcro, y ahí se corrompe, ahí se deshace. Pero cuando se levante, nunca más va a pasar por esas transformaciones de corrupción. Luego, ¿qué dice? Versículo 43. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Este cuerpo, hermanos, contaminado con el pecado, sucio, a la tumba, pero cuando resucite va a ser un cuerpo glorioso, santo, incorruptible, impecable. Y luego, ¿qué dice? Se siembra en debilidad, porque somos débiles, frágiles. Imagínese usted que una bala de 5 milímetros nos puede quitar la vida. Somos frágiles y débiles. Y luego, ¿qué dice? Pero resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, que es el cuerpo que Dios nos dio, que viene del polvo, pero resucitará en un cuerpo espiritual, en un cuerpo que no tiene ningún tipo de corrupción y que va a tener un poder diferente, una esencia diferente, aunque va a ser este cuerpo. ¿Quién es el único que trata de ayudarnos a entender un poco esto de la resurrección? Es las enseñanzas de las epístolas en el Nuevo Testamento. Definición entonces. ¿Qué es la resurrección? La resurrección, hermano, es la victoria de Cristo sobre la muerte, volviendo a la vida con su cuerpo, con ese cuerpo que fue sepultado, su alma, su mente, su voluntad, su carácter, sus emociones, sus sentimientos y toda su personalidad para vivir eternamente. Nunca más va a pasar por la experiencia de la muerte, con una esencia sin límites ni de tiempo ni de espacio. Lo voy a repetir. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es la victoria de Cristo sobre la muerte, volviendo a la vida con su cuerpo, alma, mente, voluntad, carácter, emociones, sentimientos y toda su personalidad completamente restaurada con su esencia, sin límite ni de tiempo ni de espacio. Por eso Cristo puede pasar las paredes. Por eso Cristo puede trasladarse de un lugar a otro en fracción de un segundo. No tiene que ir caminando, no tiene que tomar un autobús, no tiene que tomar un avión. Él puede irse con solo pensarlo. Su esencia es ese cuerpo, pero su esencia cambió. Esa es la resurrección. Y por eso, hermano, Cristo es las primicias. Es el primero, porque Él es el que derrota la muerte. Y eso es lo que nos trajo la salvación. La resurrección de Cristo es la derrota completa y absoluta de todos los enemigos, de Cristo y del ser humano. Mire conmigo 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo número 53. 1 Corintios, capítulo 15,
versículo número 53. Dice así la escritura: porque es necesario, no es optativo, es imperativo para entrar allá, para disfrutar la plenitud de nuestra salvación. Es necesario que esto corruptible, este cuerpo mortal, contaminado, pecaminoso, débil, natural, se vista de incorrupción. Estoy leyendo 1 Corintios 15:53. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando sea ese momento de la resurrección, que el Señor nos levante de la tumba, así como Cristo se levantó, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cristo ganó la victoria. ¿Saben lo que es sorber? Esto se lo voy a ilustrar. Ese trago de agua es un sorbo. ¿A quién le preocupa tomarse un trago de agua? ¿A quién le duele tomarse un trago de agua? ¿A quién le da miedo tomarse un trago de agua? Pues la Biblia dice que la muerte para nosotros ahora, hermanos, por la victoria de Cristo, es como tomarnos un trago de agua. Sorbida. No tiene poder sobre nosotros. Y aunque pasamos por la muerte, tenemos la esperanza de la resurrección de Cristo. Y Él nos levantará de la tumba. Él venció el postrer enemigo, la muerte. Mira el versículo 50. Estoy leyendo el versículo número 55. Entonces dice, vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? No existe. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria para la muerte. Nosotros vencemos la muerte porque Cristo ya la venció. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos trajo la victoria? Cristo. La victoria total, absoluta. No hay temor. Como dice Pablo, cuando resucitemos, que el Señor nos levante de la tumba, entonces diremos, sorbida es la muerte en victoria. La muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y por eso usted, quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Hebreos. Mire conmigo Hebreos capítulo 2. Busque ahí Hebreos capítulo 2. Dice así el versículo 14. Hablando de la salvación que Cristo nos trajo. Hablando de esa salvación maravillosa, completa y total que el Señor nos dio. Dice la palabra del Señor aquí. Voy a leer para cada uno de ustedes Hebreos 2:14. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo. O sea, Cristo Jesús, siendo Dios, tomó cuerpo humano, se humanó, se encarnó, y él era el Dios hombre. ¿Y qué dice el versículo 14? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Con qué propósito? Uno de los propósitos de la encarnación de Cristo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Cristo destruye al diablo. Satanás no tiene poder. Cristo le quitó el poder. Y mire cómo dice el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes, dice, había que tenerle temor a la muerte. Ahora ya no. Dice la Escritura que Cristo nos ha liberado de la esclavitud a la muerte.
del temor a la muerte. Por eso Pablo dice, sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo lo derrotó al diablo y a la muerte, pero también derrotó el pecado. Y Él nos ha dado libertad para obedecerlo, amarlo y servirlo. Ahora, mis hermanos, quiero que vayan ustedes a 1 Corintios 15. Es que 1 Corintios es clave para la resurrección de Cristo. Y ustedes van a ver conmigo lo que Pablo dice acerca del evangelio, lo que dijimos de introducción. ¿Qué dijimos? Que el evangelio es Cristo, que el cristianismo se resume en una oración. Cristo, el Señor Jesucristo, murió, fue sepultado, resucitó y ha sido exaltado hasta el cielo como Rey y Salvador. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, les dice, acuérdense que Pablo llevó el evangelio a Corinto y estuvo ahí a 18 meses, año y medio, predicándoles el evangelio a la gente de Corinto. Y dice así, 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice, lo primero que yo prediqué cuando llegué a Corinto, así como a cualquier lugar donde Pablo iba a predicar, era el evangelio. Mira el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Ya estaba profetizado en la Biblia. Versículo número 4, y que fue sepultado. ¿En qué consiste el mensaje del evangelio? Que Cristo murió, pero no murió por morir, dice murió por nuestros pecados. Él nos sustituyó allá en la cruz. Todo lo que describimos de la muerte de Cristo, allá en el evangelio de Juan y en los otros evangelios, todo el sufrimiento de Cristo fue por ti y fue por mí. Él tomó nuestro lugar. Cristo no murió ni por enseñarnos a morir. Cristo no murió por enseñarnos la humildad. Cristo no murió porque tropezó en la cruz sin pensar que iba a morir en la cruz. Nada de eso es cierto. Cristo murió en la cruz por personas. Murió por ti y murió por mí. Tomó mi lugar y tu lugar, y ahí en la cruz la ira de Dios cayó sobre él para pagar por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo se comprobó que Cristo murió? Mira el versículo número 3 dice que Cristo murió conforme a las escrituras, y el verso 4 dice, y que fue sepultado. ¿Quiénes son las únicas personas que se sepultan? A los muertos. Mire, usted puede tener una persona muy grave, pero ahí está pendiente, ¿no? Está vivo. Algunos hasta les ponen algo para ver si están respirando. Pero usted no dice, mire, está sufriendo, mejor lo vamos a ir a enterrar, ¿no? Esperamos hasta que la persona fallece. Cristo murió. ¿Cómo se comprueba de que Cristo murió? Cristo fue sepultado. Pero mire cómo dice el versículo número 4, y que resucitó al tercer día. Cuando Cristo fue sepultado fue porque estaba muerto, y luego de la tumba al tercer día se levanta victorioso. Venció la muerte absolutamente. ¿Y cómo se comprueba de que Jesús resucitó? Versículo 5, y que apareció. La gente pudo ver a Jesús. Los apóstoles lo tocaron. Ahí en el libro de Juan, capítulo 21, dice que comieron al lado de él. Dice que les tenía pescado asado. Y comieron con Jesús. Ahí platicaron con él. 40 días estuvieron viendo a Jesús, caminando con él de nuevo, y él dándoles instrucciones finales. Y esta gente, hermanos, quedó plenamente convencida de que Cristo había resucitado. Ahora, si ustedes miran conmigo, dice, y apareció, versículo número 5, estoy 1 Corintios 15, 5, a Cefas es Pedro, después a los 12 apóstoles, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahora, miren, Pedro, una persona,
Luego dice 12, los 12 apóstoles. Pero alguien puede decir, pero es que mire, estos tipos lo querían tanto a Jesús que después se lo imaginaron y pensaron que había resucitado. Bueno, dice Pablo, para que se den cuenta que no fue así, ahora también Cristo apareció a más de 500 personas a la vez. Podemos engañar a uno, podemos engañar a 12, pero dice Pablo, 500 personas lo vieron. Fueron y lo tocaron. Y muchas de esas personas todavía están vivas, dice Pablo, cuando él escribe esta carta, allá por el año 56 después de Cristo. Todavía están vivas. Versículo número 7 dice, después apareció a Jacobo. Jacobo era el hermano de Jesús, hijo de José y de María. Después a todos los apóstoles. Y ahora mira el versículo 8, me llama mucho la atención porque dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo habla de que Cristo le apareció a él como al último que Cristo le apareció. Y esto me llama mucho la atención, hermanos. ¿Saben por qué? Porque mucha gente hoy anda por ahí diciendo que él mira a Cristo y que Cristo le habla y que él platica con Cristo y que a veces dice, me estoy lavando los dientes o cepillándome los dientes y allá aparece Cristo y se pone a platicar y ahí nos ponemos a platicar. No ande creyendo cuentos de camino real, hermano, por favor. ¿Sabe usted lo que significa esta frase de Pablo cuando dice, al último de todos me apareció a mí? Pablo iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia. Habían pasado ya más o menos unos 25 años de que comenzó la iglesia allá en Jerusalén, en Hechos capítulo 2. Entre Hechos 2 y Hechos 8 y Hechos 9 hay aproximadamente 25 años. Y Pablo dice, al último de todos, el Señor me apareció a mí. Acuérdense que en Hechos 7 matan a Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia. Y cuando Esteban estaba predicando su sermón al final de Hechos 7, dice que levantó sus ojos al cielo y vio a Jesús sentado en su trono de gloria a la diestra del Padre. Pero luego viene Hechos 8, empieza la gran persecución y en Hechos 9 el Señor le aparece al apóstol Pablo. Y ahora Pablo, escribiendo años después, dice, Cristo a mí fue al último que se le apareció. Y miren más adelante en 2 de Corintios 5, por favor. Viene conmigo 2 Corintios capítulo 5. Miren lo que dice el verso 5. Esto es clave, hermano. En 2 de Corintios 5:5 dice, 2 de Corintios 5:5, mas el que nos hizo, y Pablo aquí está hablando de la muerte y resurrección nuestra, de que un día vamos a ir a la tumba, le llama este tabernáculo, va a deshacerse, y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo de resurrección como el de Cristo. Versículo 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien también nos ha dado las arras del Espíritu. Y mire cómo dice el verso 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿sabe usted lo que es estar en el cuerpo? Es estar vivos aquí en esta tierra. Mientras vivimos aquí en este cuerpo, mientras estamos en esta tierra, mire claramente lo que dice Pablo, estamos ausentes del Señor. Y Pablo aclara entre paréntesis, versículo número 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo vive el cristiano? Vive por fe. Mientras esté en este cuerpo, tiene que caminar por fe. No está viendo a Jesús. Ahora, mire el verso 8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, muertos y presentes al Señor. ¿Sabe cuándo vamos a ver a Cristo? El día que nos muramos. Los muertos no andan vagando ni están durmiendo, como algunos dicen. Todos los muertos en Cristo Jesús están con el Señor, presentes al Señor.
Dios no tiene una balsera de almas ahí durmiendo. No, 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 no ande creyendo eso, hermano. Eso se llama un eufemismo. Los muertos en Cristo están con Cristo adorando, alabando y exaltando su nombre, allá en su presencia. ¿Sabe cuándo usted y yo vamos a ver a Cristo? El día que vayamos a su presencia. Hoy, Pablo dice, al último de todos, me apareció a mí. Entonces, hermanos, como podemos ver, hay una secuencia de apariciones de Jesús y Cristo realmente resucitó, transformó la vida de estas personas que estaban llenos de cobardía, que estaban llenos de temor, de terror, de miedo. Y cuando ellos se dieron cuenta que Cristo había resucitado, ese temor se transformó en valor. Y confrontaron al mismo Anás y Caifás. Y los confrontaron y les predicaron y nadie los detuvo hasta dar su vida por Cristo. Y termino en esta mañana. ¿Cuáles son los resultados? Y no voy a darlos todos porque esto no puedo ser exhaustivo. Hay demasiados. Quiero dar por lo menos 5. ¿Cuáles son los resultados de la resurrección para nosotros los cristianos? Primero, la salvación completa del Hijo de Dios. Romanos 10:9. Dice la palabra del Señor así. En cuanto a la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿te das cuenta? Es imperativo para la salvación creer que Cristo murió. Allí en la cruz, Él tomó mi lugar, tomó mis pecados, que fue sepultado, pero es imperativo creer que Él resucitó, que Él está vivo, porque un Cristo muerto no te puede salvar. Un Cristo muerto no te puede perdonar. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, resultado, serás salvo. La resurrección de Cristo complementa lo que es la salvación verdadera del ser humano. Segunda consecuencia y bendición de la muerte y resurrección de Cristo, la justificación completa nuestra, el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Mira conmigo Romanos capítulo 4. Dice así el versículo número 25. Romanos 4:25 dice, el cual, este es un pronombre relativo que se refiere a Jesucristo, fue entregado, Cristo, por nuestras transgresiones. Transgresión, hermanos, es la violación de la ley y del carácter de Dios. Nosotros habíamos violado todo el carácter de Dios, lo habíamos pisoteado, todas sus leyes, todas sus palabras, todos sus mandamientos. ¿Y qué dice? Que Cristo fue entregado por nuestros pecados. Y luego, ¿qué dice? Y resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo resucita, trae un perdón absoluto y total. La palabra justificación aquí, como lo dice aquí en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es una palabra legal. La palabra justificación, hermano, es una palabra de origen legal, como cuando un juez declara inocente a alguien que es culpable. Eso es legal. Y nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, habiendo puesto solo en Él nuestra confianza en su vida, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección victoriosa, toda la salvación de nuestra alma, en ese momento Dios nos declara sin culpa por la resurrección de Cristo. En tercer lugar, la resurrección de Cristo nos trajo esperanza viva. Qué lindo esto, hermano. Primera Pedro capítulo 1. Vaya conmigo a Primera Pedro. Tercer beneficio, bendición o consecuencia de la resurrección de Cristo. Nos trajo esperanza viva. Leo para ustedes Primera Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Cristo resucita, nos trae una esperanza viva. ¿Sabe lo que quiere decir una esperanza viva? Una esperanza real, una esperanza absoluta, una esperanza segura, una esperanza que se va a cumplir. Porque tenemos un Cristo que está vivo. Un Cristo que venció la muerte y está sentado en su trono de gloria como el Rey, amo y Señor del universo, el omnipotente Dios que un día regresará a esta tierra. Nos va a levantar de la tumba. Ahora, ¿sabe lo que es contrario de vivo? Es muerto. Hay mucha gente que tiene esperanzas muertas. Esperanza en su religión, esperanza en sus buenas obras, esperanza en tantas cosas, en su bautismo, en el dinero que le da a los pobres. Esas son esperanzas muertas. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Primera de Corintios 15:20. Dice la palabra del Señor así. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es el primero de todos los que van a resucitar en Cristo Jesús. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué dice que hace Cristo? Garantiza nuestra resurrección. Al resucitar, Él nos da garantía de que todos los que mueren con su fe en Cristo van a resucitar. Y en quinto lugar, la resurrección de Cristo le da contenido, esencia y veracidad al mensaje del Evangelio. Mire lo que dice 15:14, 1 Corintios 15:14, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y vana también es nuestra fe. La resurrección de Cristo le da un contenido verdadero, real, al mensaje que predicamos. Hermano querido, tenemos la bendición más grande a un Cristo que murió, fue sepultado, pero resucitó. Y Él se ha convertido en nuestro único Salvador y en nuestra única esperanza de vida eterna y de resurrección. No tengamos miedo a la muerte. Un día vamos a morir, pero Cristo nos levantará victoriosos y vamos a vivir con Él, con cuerpos como los de Él, eternamente y para siempre. Pero esto también debe llevarnos a una santificación. Esa esperanza de vivir con Cristo ahí en el cielo debe llevarnos hoy a una vida de santidad como la que vamos a vivir con Él eternamente y para siempre. Hermano, este evangelio ha sido una maravilla. Espero que ahora esté muy claro para ti el evangelio de Juan. Esa enseñanza maravillosa. No sabes cuánto hemos orado por esto y oramos para que la palabra de Dios siga teniendo efecto en nuestros corazones. Con esto concluimos el evangelio de Juan. El día miércoles, viernes y domingo de esta próxima semana, mi hermano, hemos invitado a un hermano bastante experto en estos temas, porque, bueno, se vino la pandemia y ya la economía del país, de las familias y de nosotros personalmente se había puesto muy crítica. Pero luego vinieron 2 huracanes que terminaron de quebrar todo esto. ¿Qué hacer con nuestra economía? ¿Cómo vivir en tiempo de crisis? Y por eso el día miércoles, viernes y domingo vamos a tener 3 charlas espectaculares acerca de cómo manejar nuestras finanzas en tiempo de crisis. Algunos quizá están preocupados, no saben qué hacer. Hay alguien, Francisco Vanegas, un experto con una maestría en economía y con un estudio de la palabra de Dios muy serio, nos va a dar un estudio bíblico, cómo manejar nuestras finanzas en este tiempo de crisis. No te la pierdas, por favor. Invita a tus amigos, invita a tus vecinos, invítalos, porque al final también vamos a predicar el evangelio a través de este tema. Hermano, te queremos mucho. Oramos por ti y te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.